39, clase 6. El enunciado nos dice cuál es el área de un rombo cuyas diagonales miden a cubo, es decir, una suma de cubos, y a cubo menos b cubo, es decir, una diferencia de cubos. Una suma de cubo para una y una diferencia de cubo para la otra diagonal. A es mayor que b. ¿Para qué me sirve eso? Es para evitar, eso sirve para evitar de que esto se vuelva cero o negativo. ¿Ya? No puede haber una dimensión, una longitud de algo, un perímetro, una distancia que sea negativo, ¿cierto? En geometría. No existe eso. Así que el valor negativo se tiene que descartar. Y aquí el enunciado te está permitiendo descartar eso. Por eso que va el A mayor que B. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar? Porque dice que esas son las diagonales, una suma de cubos y una diferencia de cubos. Voy a poner aquí, para aterrizar el ejercicio, vamos a dibujar un rombito. Un rombo es como una especie de cuadrado aplastado, que tiene la característica que las diagonales tienen distinto tamaño. ¿Y cuáles son las diagonales? Los puntos que unen los vértices opuestos. Es decir, aquí tengo una diagonal y aquí tengo la otra diagonal. Esas son las diagonales. Y una de las formas de calcular el área de un rombo, probablemente la más usada, el área de este rombo, se calcula como diagonal 1 multiplicado por diagonal 2 y todo partido por 2. Y por lo tanto, eso quiere decir que si nosotros le llevamos a nuestros valores de diagonales, hay que multiplicar esas dos diagonales. Es decir, tendríamos el a cubo más el b cubo, paréntesis, multiplicado por la diferencia de cubos. Y aquí poner el partido por 2. Y eso sería el resultado de nuestra expresión. Si yo me voy a desarrollar los factores de la suma de cubos y la diferencia de cubos, me va a quedar una cosa gigantesca. Y miren las alternativas, no son tan grandes. Y no voy a tener posibilidades de factorizar, porque la que tiene diferencia de cubos, la suma de cubos, parte con a más b. Y el otro parte con a menos b. Y el factor grande en la suma de cubos va a quedar a cuadrado menos. Y el otro, el que está con la diferencia, a diferencia de cubos, el factor grande te va a quedar a cuadrado más. Entonces no vas a tener por dónde factorizar. Te va a quedar con una expresión gigantesca y ahí vas a quedar atrapado. Por lo tanto, lo ideal, ¿cierto?, sería tratar de ver qué puedo hacer con esto nomás, con esto que tengo escrito aquí. Bueno, y aquí tenemos la famosa suma por diferencia. ¿De qué está hablando el profesor? Sí. Tengo un término que es igual que este. Y tengo otro término que es igual que este. Y ambos están separados, ¿cierto?, por un signo más, aquí y aquí por un signo menos. ¿Ven? Así que esa es la única condición que yo necesito para que sea suma por diferencia. Oiga, pero está en elevado a 3. ¿Y cuál es el problema? No hay drama con eso. Solamente necesito estos dos requisitos. ¿Y cómo queda, cierto, la abreviación o la ingeniería inversa de los factores de una suma por diferencia? Simplemente el primer término al cuadrado. Es decir, voy a colocar el a elevado a 3 al cuadrado. Menos, ¿cierto?, el segundo término, que sería el b cubo, también al cuadrado. Ahí está. Y no se nos olvide el dividido por 2. Ahora voy a aplicar las reglas de la potencia. Cuando hay un exponente con otro exponente, se multiplican. Y por lo tanto esto nos quedaría a elevado a 6 menos b elevado a 6. Y acá nos quedaría un partido por 2. ¿Qué sería lo que tenemos acá? La alternativa A. Eso sería nuestro resultado. O sea, dentro de todo, las diagonales eran sumas de cubo y diferencia de cubo, pero no convenía desplegarlas. No convenía porque no íbamos a llegar a ningún lado porque hay que multiplicarlas. Si hubiesen estado dividiendo, algo podríamos hacer, acompañado con otro. Pero multiplicando, no tendríamos mucho que hacer. Alternativa A, señores y señoritas.